iniciemos este conversatorio teológico partiendo primeramente por conocer qué es un demonio. Y por otra parte, ¿qué significa un demonio para un ateo? Un demonio, tenemos que saber pues que, como decía en el programa anterior, Dios crea al ser humano con libertad. Y todo lo que crea, lo crea con libertad. También los ángeles fueron creados con libertad. Cuando un ángel se rebela en contra de Dios, es un demonio. Es un demonio, ¿por qué? Porque ya no está cumpliendo la función para la que fue creado, sino que se está dejando llevar del mal. El principal enemigo de Dios es Satán, eso es bíblico, y eso tenemos que hablarlo sin ningún tabú y sin ningún tipo de vergüenza, y sin considerar que es una teología ingenua, todo lo contrario, son temas transversales que deben ser temas transversales de la teología de nuestros días. De manera que hay tantos demonios cuanto tantos ángeles rebeldes hay. El príncipe del mal pues es Satanás, eso lo conocemos desde el libro del Génesis y a lo largo de toda la escritura, las veces que a mí me llama mucho la atención la tentación de Jesús en el desierto. Exacto. El demonio atraviesa toda la Sagrada Escritura, de manera que hay tantos demonios cuantos ángeles buenos puedan haber, o eso depende de la libertad con la que el ángel asume su función. Por eso es que existen los demonios, y los demonios pues son servidores de Satanás, que es el príncipe de los demonios. Es decir, un ángel caído, al momento de traicionar a Dios, se convierte en un demonio. Se hace un demonio, claro. Inmediatamente. Como también un ser humano que hace el mal está siendo servidor del demonio. ¿Por qué? Porque lo está imitando. En vez de imitar a Cristo, haciendo el bien, en lo que sea, está imitando al demonio en su mal obrar, en la desobediencia. Recuerde que los pecados fuertes del demonio, la soberbia y la desobediencia. Él desobedeció a Dios. Claro, Padre, porque como tantas personas buenas existen, tantas personas malas también hay. Y que también hacen su comunicación con el diablo y lo invocan y hacen sus cosas. Para un ateo, ¿qué significa un demonio? Ya que es una persona que no cree en nada. Lo primero que tenemos que tener claro es que Dios no crea ángeles buenos y ángeles malos. El mal no puede venir de Dios, porque Dios es el bien en su totalidad. Dios crea ángeles buenos con una función que le da. Cuando se hacen demonios es cuando ellos ya se rebelan en contra de Dios. Para un ateo, el problema del ateísmo yo lo concibo, el problema de un ateo más que todo es el pecado de soberbia, porque la mayoría de ateos que yo conozco en el fondo saben que Dios existe, solo que alimentan su soberbia diciendo que no existen, y buscan argumentos y tratan de juzgar a Dios con un juicio de este mundo, con el intelecto de ellos mismos, que están limitados como limitado el de nosotros. Exacto. Y Dios no se puede juzgar de esa manera. De manera que para que un ateo pueda concebir todas estas realidades de la fe, tiene que tener eso, pues fe. Y para un ateo, un demonio, pues él dice que eso no existe, pero no se da cuenta que por el solo hecho de negar a Dios ya le está haciendo como una afirmación. El mismo hecho de que una persona atea niegue la existencia de Dios está siendo influenciado directamente por el mismo demonio. Y ahora el problema es que con la mentalidad que hay ahora de la secularización, todo esto del el sincretismo religioso que se ha creado, hay mucho ateo que ni siquiera sabe por qué es ateo. Es decir, se está creando la moda de decir yo soy ateo, yo no creo en nada, pero en el fondo ellos ni siquiera saben qué es el ateísmo. Tienes toda la razón, Padre. ¿Por qué existen los demonios? Los demonios existen porque existe el bien y el mal. Es decir, los demonios existen porque el ángel utiliza mal su libertad. Por tanto, ya deja de ser aquello para lo que Dios lo creó y se convierte en lo contrario. Como nosotros podemos ser instrumentos del demonio. Por decir algo, un padre de familia que tiene la función
de educar a sus hijos y educarlos en los valores, educarlos en la fe, si ese padre deja de cumplir esa función y comienza a llevar a su hijo a un botiquín a tomar licor, lo comienza a introducir en el mundo de las drogas, lo comienza a enseñar a ser un ladrón, ese niño, ese padre está siendo fruto y instrumento influencia del vivo demonio. Igual los ángeles caídos siempre van a existir porque ellos son libres de ser soberbios o no. Padre, hablábamos que los ángeles son mensajeros de Dios. También los ángeles caídos son mensajeros del demonio. Es decir, sabemos que el demonio más peligroso es Satanás, el demonio, el diablo, ¿verdad? Y él está rodeado de muchos de estos ángeles que le sirven, ¿verdad? Y sabemos que él es como el que los dirige, dado que fue el primero que traicionó a Dios. Y los otros, imitándolo a él, han querido hacer lo mismo. Por tanto, es muy probable que Satán, pues, lleva legiones de demonios donde está y hace daño a la humanidad. Eso lo vemos en el mundo. Yo quiero hablar, no irme muy a lo lejos, sino hablar, digamos, de lo cotidiano. El mundo de hoy en el que nosotros vemos, en este mismo instante en el que nosotros estamos hablando aquí, en este mismo momento, hay muchas jóvenes que están siendo violadas, niños que están siendo violados, gente que está siendo asesinada, personas que están matando, personas que están robando. Esa es la obra del demonio en el mundo. Y es la obra de los demonios. Claro, sí, es fuerte. Y cómo, bueno, ahí vemos como unas manifestaciones del demonio, en eso que hablas de lo cotidiano. Fueron creados por Dios, sí, porque son ángeles, es decir, pero que al momento de su revelación son ángeles caídos. Es decir, fueron creados por Dios con bondad, porque Dios es la suma bondad. De Dios no puede venir nada malo. Y por eso aquello del purgatorio, nada manchado puede ir a Dios. ¿Por qué? Porque nada sucio y nada malo viene de Él. Por tanto, Dios crea al ángel en pureza y con una función, pero el ángel es libre. Eso no lo podemos olvidar. Y en su libertad, el ángel opta por rebelarse en contra de Dios. Y hay muchos ángeles que se rebelan en contra del Señor. ¿Puede un demonio superar a Dios? Nunca lo podrá hacer. Nunca lo podrá hacer porque recuérdese que fueron ángeles creados por Él. Y el demonio no actúa si Dios no se lo permite. Y Dios permite que el demonio actúe hasta cierto límite para que el mundo conozca lo que es el mal y para que el mundo sepa que cuando la libertad se utiliza mal puede llegar a estos extremos. ¿Y que realmente Satán existe? Y que existe, porque conforme no se pueden, es decir, el demonio, lo decía en el programa pasado, no se puede negar. Me preocupa mucho, y vuelvo y lo repito, que actualmente se quiere edificar una teología, incluso se puede decir sistemática, en la que el demonio se ve como sinónimo de la maldad del mundo. La maldad del mundo es fruto del demonio, es fruto de nuestras malas acciones, pero el demonio existe como un ser creado, un ser que se reveló, y negar esa existencia es un pecado. Es un pecado, ¿por qué? Antes, quizá en la Edad Media, principios de la Edad Moderna, era muy poco el acceso que los fieles tenían a la Sagrada Escritura. Mayormente la tenían el magisterio de la Iglesia y pocas personas. La razón era que casi nadie sabía leer y escribir. Hoy día cualquier persona, gracias a Dios, tiene acceso a la Sagrada Escritura. Y este tema de los ángeles y de los demonios, del bien y del mal, crea muchas incertidumbres en la gente. Y la gente quiere que se le aclare esto. Por tanto, la Iglesia no puede obviar estas cosas para crear o para fundamentar su hacer teológico, a lo mejor en cosas que son muy importantes, cuestiones sociológicas, sociopolíticas, que están en el tapete actualmente, cómo la Iglesia juega
el papel en medio de este mundo, naturalmente esto hay que hacerlo, pero no podemos dejar de explicarle a la gente estos fundamentos y menos hacerlos ver como algo ingenuo, algo que yo no creo, algo que ahí está medio, o dejemos que aquel padre hable, o si le preguntas sobre ángeles y demonios, vaya a hablar con este padre. No, nosotros tenemos que decirle la verdad a la gente, y la verdad pues es la que está en la Sagrada Escritura. Nosotros no tenemos autorización para negar nada, y mucho menos para relativizar, que es uno de los grandes problemas de algunas manifestaciones religiosas, es que están ganando muchos adeptos. Uno ve, hay mucha preocupación porque mucha gente se está pasando del catolicismo a otras corrientes. Eso nos tiene que preocupar, pero nosotros tenemos que revisar por qué se están yendo. Y si se están yendo porque donde van les dicen que siga con el pecado que va, que mientras usted se sienta feliz haciendo lo que está haciendo, pues usted está bien, y aquí en esta religión usted cabe, pues si es así, la Iglesia Católica tiene que enseñar aquello de no quiero la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y vida. ¿Y la salvación? Los que están aquí correctamente, hijo, tienen que buscar la salvación del alma, y para salvar el alma hay que cumplir con la palabra de Dios, hay que cumplir con la voluntad de Dios. Yo conozco personas que han recorrido 3, 4 y hasta 5 religiones, manifestaciones religiosas, todas estas religiones nuevas que hay, pero es porque andan buscando en cuál de ellas pueden seguir llevando la vida de pecado que llevan, encajar, y en cuál de ellas correctamente encajan, es decir, en cuál está el patrón que necesitan para seguir en el pecado que llevan. Exacto. A la Iglesia Católica nosotros tenemos que tener en claro lo siguiente: a nosotros en ningún momento en la Sagrada Escritura se nos promete que vamos a ser una mayoría. A lo contrario, la promesa que nosotros tenemos es que vamos a ser una minoría y perseguida. Y testimonio de eso lo vemos en el Evangelio, en los Evangelios, y especialmente en los Hechos de los Apóstoles, que hemos estado leyendo hasta hace poco. Los Hechos de los Apóstoles nos muestran la realidad. No se puede crear es decir, desvirtuar la verdad para ganar masas. No, hay que decir la verdad aun y cuando las personas soberbias no la quieran aceptar y se tengan que ir. Es muy doloroso, pero nosotros no podemos falsificar la voluntad de Dios para ganar masas. ¿Y qué otra cosa que influye en esa vida de esas personas a otras grupos de religiones? Es el hecho de que desconocen muchísimas cosas, y esas personas se aprovechan para poder traerle, como tú dices, como que se sientan encajados en ese grupo y dicen, bueno, esto es lo que realmente soy. Luego, posteriormente, a pasar del tiempo, se dan cuenta de que realmente no, vuelven a cambiar a otra, y así sucesivamente. Hablábamos que realmente el mal existe y los ángeles caídos también, y que hay personas que practican el mal o se encargan de hacerle el mal a las demás personas. Estos ángeles caídos o demonios protegen a esas personas. Yo humildemente hablo mucho de mi experiencia pastoral, porque la experiencia pastoral a uno como párroco le ayuda pues a ver muchas realidades. Y yo lo que puedo decir, tanto lo he visto acá como en algunos otros países que he visitado, es que hay una sed muy grande del catolicismo de comprender mejor estos temas del bien y el mal, de comprender mejor hasta dónde un demonio es capaz, qué hace un demonio, qué es un ángel. Es decir, la gente está sedienta de que haya como una voz más pétrea, si se quiere, en el tema, ¿no? Por eso, por tanto, yo pienso que esta parte es fundamental. Tenemos que dar. Ahora, lo importante de todo esto es que la Iglesia Católica tiene las armas para hacerlo. Es la Iglesia que Cristo fundó. Por tanto, es la que más el demonio va a atacar, ¿verdad? Sí. Por favor, repítame la pregunta. Aquí hablábamos en los ángeles caídos y que personas practican el mal. Esos ángeles protegen a esas personas que realmente se encargan de hacer el mal a las demás personas. El diablo y los demonios no protegen a nadie. La protección es bien. El demonio lo que puede hacer es presentarle a la persona las oportunidades para que caiga en el pecado. Pero el diablo es el padre de la mentira y es el peor amigo que existe. El demonio lleva a la persona al pecado
le pinta el pecado. El demonio nunca hace que el pecado parezca feo, siempre lo pinta con un panorama muy deslumbrante, muy atractivo. Y una vez que la persona cae en el pecado, el demonio se va y la deja sola. Es decir, el diablo no protege a nadie. El diablo ayuda a la gente a caer al abismo. Y una vez que la hace caer, la persona se da cuenta de que está sola. Yo le pongo solamente un ejemplo, solo por citar uno, porque estos programas pues no podemos alejarnos de la casuística de la vida diaria. Exacto. Por ejemplo, para hablar solo del tema de la infidelidad. Cuando una pareja vive, está casada como Dios manda, tiene su hogar, al demonio, el demonio es enemigo de los sacramentos, el demonio es enemigo del matrimonio, y por eso el demonio se mete tanto en los matrimonios, sea como infidelidad, como mentira, como vicio. ¿Qué hace el demonio? Por decir algo, por tocar el tema de la infidelidad, digamos que es uno de los más notorios. El demonio le pinta a la persona, le pone la otra persona, así al hombre le presenta a la otra mujer, el hombre la ve, la mujer como que se dice le corresponde, el demonio le ayuda a arreglar todo, no le falta... Está en un mundo ficticio como tal. No le falta un amigo o una amiga que le ayudan a hacer lo que llamamos aquí en Venezuela hacerle la segunda, es decir, ayudarle a que pueda verse, ¿verdad? Sí, le prestan incluso una casa, un apartamento para que cometan toda la locura que van a cometer. Y una vez que ya la persona cae, luego el demonio se va y lo deja, y la propia esposa se enteran los hijos, el matrimonio se va abajo, este hombre se arrepiente, a lo mejor ya es tarde porque la esposa ya no quiere, no le perdona. Es decir, el demonio destruye el hogar porque es enemigo de los sacramentos, y por eso es que tanta gente hoy en día le huye al matrimonio por la iglesia, porque el demonio trata de que la gente no se case. Tienes toda la razón, padre. Qué bueno que tocas ese tema, porque actualmente muchas familias viven en concubinato, muchas, y es algo así que a veces uno se pregunta, ¿por qué no se quiere casar? Si es como que algo tan bello, tan sagrado, pero es como tú dices, porque le tienen miedo al matrimonio, los va a tentar el demonio y todo lo demás. Y no solo al matrimonio, hijo. También hay mucha gente, por ejemplo, que no se quiere confirmar. Vemos un éxodo, vemos que sucede mucho que se hace la primera comunión y luego ya no hay más, los muchachos se pierden, no vuelven más, el demonio es enemigo de la confirmación. ¿Por qué? Pues porque es el sacramento donde confirmamos nuestra fe. Ahora ya está con el bautizo, antes un niño nacía y a los días ya se está bautizando, ahorita ya se está metiendo prácticamente en todos los países latinoamericanos aquella moda de que esperemos que el niño cumpla el primer año para poderlo bautizar. Todo esto es obra del diablo y lo tenemos que ver de esta manera. El problema es que cuando lo juzgamos solo con una pastoral pensando en las estadísticas o en la sociología, corremos el riesgo de obviar que es una obra del enemigo malo. Y esto requiere oración, requiere ayuno, requiere misas, requiere de muchas cosas. Exacto. Otro punto muy importante, padre George, es preguntarte si la teología actual aborda el tema de la demonología. Esa es una pregunta ciertamente muy profunda, y que la Iglesia Católica tiene todas las herramientas para luchar contra el mal. La Iglesia Católica tiene el depósito fide, el depósito de la fe. Dios fundó, la Iglesia Católica es la principal obra de Jesús, de Jesucristo, ¿verdad? Sí, a mí honestamente me preocupa mucho que actualmente es muy poco lo que se habla de los demonios, de los ángeles, y todo esto pues se debe que el correr de los tiempos, ¿verdad?, ha hecho que la teología se tiene que encarnar en la historia, lo cual es obra de Dios, del Espíritu Santo. Dios no puede estar ajeno al mundo. Pero me preocupa mucho que estas realidades, y no solo esto, sino hay muchas cosas de las que no se habla. Y le repito, ya el común de los fieles tiene la Biblia y tienen muchas dudas, muchas preguntas. Yo, por ejemplo, en algunas parroquias que he tenido, yo veo que cuando van a celebrar la fiesta de algún ángel, la persona lo ve como algo, así como un mito. Sí, como algo como que, bueno, lo van a celebrar, pero yo no sé si eso es cierto o no. Y eso se debe a que yo considero que hay un déficit en la catequesis sobre esto. Es decir,
Yo lo que pienso es que la teología contemporánea se está edificando mucho en lo que es la parte sociopolítica, ¿verdad? Y que es muy importante, claro, porque la iglesia no puede estar ajena al mundo, ¿verdad? Y máxime en los tiempos en los que vivimos, pero todo el sufrimiento sociopolítico que hay actualmente se debe naturalmente a la obra del diablo, a la obra del demonio. Por ejemplo, un presidente que apoye una ley que apruebe la eutanasia, eso naturalmente es una obra directa del demonio. Un congreso, una asamblea nacional, un senado que levante la mano y apoye el aborto, eso es ese senado está influenciado, ahí está el demonio, ahí está la presencia viva de él. Y esto es lo que tenemos que ver, tenemos que atacar la raíz. ¿Y con qué se ataca la raíz? La raíz se ataca con ayuno, se ataca con mucha oración, se ataca abriéndole los ojos a los ciegos.